生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 401 al 405. En ese momento, la varita de Nobita emitió una luz blanca deslumbrante. Un aura santa y pura surgió a través de este espacio lleno de energía negativa, sintiéndome completamente fuera de lugar. La repentina aparición de esta luz blanca hizo que todos los Sadakos se congelaran en el lugar, aturdidos. Entonces, de la varita saltó un gato grande, de cabeza redonda, hecho completamente de luz blanca y con orejas largas. Este gato parecía un Doraemon con orejas. Se movía ágilmente, lanzándose y saltando por el área como una criatura viviente, rebosante de vitalidad. En el momento en que apareció el gato blanco, los Sadakos que lo rodeaban reaccionaron como si se enfrentaran a algo aterrador. En sus miradas inexpresivas, un destello de miedo afloró. Empezaron a retirarse uno tras otro, sin atreverse ya a acercarse a Nobita. La enorme Sadako miró fijamente al gato blanco, claramente irritada. La fuerte energía positiva que irradiaba el gato blanco la puso extremadamente agitada. Ella levantó su enorme mano para aplastarlo. Pero el gato blanco era increíblemente ágil. Esquivó fácilmente el ataque y cargó directamente hacia la cara del gigante Sadako. Aunque la diferencia de tamaño entre ambos era enorme, en el momento en que el gato blanco la tocó, la gigante Sadako dejó escapar un grito de dolor y se retiró rápidamente. Funcionó. Lo hice. Nobita vitoreó, lleno de alegría por el éxito de su magia. Era la primera vez que usaba un hechizo avanzado. Sí, usando los hermosos recuerdos que tenía con Doraemon, había lanzado con éxito un Patronus. Muy bien, es hora de irnos. Volviendo a la realidad, Nobita supo que esta era su oportunidad de escapar. Metió la mano en su bolsillo para buscar algo que pudiera sustituir al Bamboo-cópter roto. Finalmente encontró una botella de líquido acelerador Cheta. Solo un poco de esto le daría una velocidad inimaginable. Si se me pasa demasiado pronto, estoy perdido. La entrada está a unos pocos kilómetros, ojalá dure. Pensando en esto, rápidamente vertió una cantidad generosa en ambas piernas. Entonces, sin dudarlo, salió disparado a toda velocidad. En un instante, Nobita se convirtió en un vendaval aullante y desapareció de donde estaba. Cuando los Sadakos recuperaron el sentido, Nobita ya había desaparecido, dejándolos confundidos y desorientados. Al mismo tiempo, la magia del gato blanco llegó a su límite y desapareció. Con eso, el sentimiento incómodo que había estado oprimiendo a los Sadakos se disipó instantáneamente. Muere, muere. Ahora, la enorme voz de Sadako se volvió aún más venenosa. Era la primera vez en su propio reino que se encontraba con un objetivo tan problemático, y un simple humano además. Su autoridad había sido desafiada y la furia la consumía. Miró a su alrededor. Aunque Nobita era increíblemente rápido ahora, este era su dominio. Ella podía ver exactamente dónde estaba. Persigue, mata. Ella señaló en una dirección y todos los Sadakos se lanzaron hacia adelante como una inundación. En cuanto a la gigante Sadako, se derritió en un charco de líquido negro y se filtró en el suelo. Y cada lugar por el que pasaba Nobita mientras corría estaba repleto de Sadakos emergiendo de las paredes y el suelo, persiguiéndolo. Al ver esto, Nobita no se atrevió a reducir la velocidad. Deseó tener más piernas para correr aún más rápido. Esforzándose hasta el límite absoluto, corrió con todo lo que tenía. Más rápido. Necesito ir más rápido. Nunca antes Nobita había deseado tan desesperadamente más velocidad. Tampoco pudo evitar lamentar no haber entrenado adecuadamente en el pasado. Si hubiera entrenado más, tal vez ahora podría correr incluso más rápido. Después de correr un tiempo desconocido, comenzó a sentir que su velocidad disminuía. Mierda.
El aumento de velocidad se está acabando. El pánico se apoderó de él. No necesitaba mirar atrás para saber cuántos Sadakos lo perseguían. Una vez que volviera a su velocidad normal, se desplomaría de agotamiento, incapaz de seguir corriendo. Ese sería el fin. Afortunadamente, vio la pantalla de televisión por la que había pasado antes. ¿Sí? Lo logré. La alegría iluminó su rostro. Si pudiera saltar a través de él, regresaría al mundo real. Nobita. Date prisa. Tú puedes hacerlo. Justo entonces, Dorami y los demás habían regresado a casa de Nobita y lo vieron correr hacia la pantalla. Todos lo vitorearon. Shizuka, prepárate para desconectar el cable. Dorami dio la orden. Shizuka inmediatamente agarró el cable de alimentación del televisor, lista para tirar de él en el momento en que Nobita llegara. Nobita, date prisa. Solo un poco más. Gian y Tsuneo también gritaban de emoción y preocupación, viendo cómo la brecha entre Nobita y los Sadakos se reducía rápidamente. Por fin, Nobita llegó a la pantalla, saltó con todas sus fuerzas y atravesó el televisor hasta su sala de estar. Ahora. En el momento en que Shizuka lo vio aterrizar, desenchufó el aparato. La pantalla del televisor se volvió negra al instante, cortando la imagen de Sadakos que se acercaba. Jajajaja. Nobita se desplomó, completamente exhausto, y quedó inerte en el suelo. Parecía completamente agotado. Nobita. Dorami corrió rápidamente y le dio un vaso de agua. Lo logré, Dorami. Doraemon sufrió un cortocircuito. Nobita explicó lo que había sucedido. No hay problema. Si lo traemos de vuelta al futuro, seguro que podemos arreglarlo. Dorami prometió con confianza. Nobita, estuviste increíble. Entrar sola en un lugar lleno de fantasmas y salvar a Doraemon. Gian lo elogió sinceramente. Supongo que ya no tendrás miedo de los fantasmas. Bromeó Tsuneo. No, todavía tengo miedo, no quiero volver a ver un fantasma nunca más. Ahora que estaba a salvo, Nobita rompió a llorar. Los fantasmas eran demasiado aterradores para él. Durante el peligro, sus nervios se habían tensado. Ahora que la tensión había desaparecido, el miedo lo golpeó como una ola y las lágrimas fluyeron sin control. Suspiró, Nobita, en serio. Los demás lo miraron con una mezcla de exasperación y simpatía. Crujido, chasquido. De repente, se escuchó un ruido extraño proveniente de la electricidad en la casa. Las luces comenzaron a parpadear salvajemente. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dorami frunció el ceño. Pero Nobita y los demás palidecieron. Así es. Los Sadakos podrían entrar incluso sin el televisor. Tsuneo lo recordó con un temblor. ¿Lo que quieres decir? Al darse cuenta de esto, el rostro de Dorami cambió drásticamente. Efectivamente, Sadakos comenzó a emerger de las paredes, del techo y del suelo a su alrededor. Cada uno de ellos miró a Nobita con ojos llenos de odio y resentimiento. La temperatura en la habitación bajó rápidamente, obligando al grupo a temblar de frío. Y aún no había terminado. Las paredes del pasillo se volvieron fantasmales y transparentes a medida que un extraño líquido comenzó a resumar, cubriendo el piso. De este charco, lentamente comenzó a formarse un enorme Sadako. ¡Ah! Está aquí. Está aquí. Tsuneo gritó, temblando en el suelo, señalando a Sadako con incredulidad. ¿De qué hay que tener miedo? He luchado contra muchos monstruos. ¿Qué la hace diferente? Gian gritó con valentía y rebosante de bravuconería. Así es. No es momento de tener miedo. Dorami rápidamente sacó varias luces de solidificación y se las arrojó a los demás. Sin dudarlo, todos se coordinaron y apuntaron las luces de solidificación hacia los Sadakos que se acercaban. Luego concentraron su potencia de fuego en el gigante Sadako. Pero las luces de solidificación fueron inútiles contra ella. Solo causaron una leve incomodidad. El gigante Sadako dejó escapar un grito escalofriante y misterioso.
Entonces, con un rugido, liberó un enjambre masivo de cabello negro, arremetiendo contra Dorami y los demás. Rayo encogedor. Capa reflectante. Dorami inmediatamente sacó el rayo retráctil y la capa reflectiva. Activando ambos a la vez, encogió el cabello entrante y los apartó con la capa. Maldita sea. ¿Qué hacemos? Esta gigante Sadako es dura. Nobita luchó por sentarse a pesar de su cansancio, mirando fijamente a la enorme Sadako mientras se devanaba los sesos buscando una forma de lidiar con ella. Aunque no podamos destruirla, debemos ahuyentarla. Pero puede viajar entre espacios, ¿cómo lo impedimos? Hizo una lluvia de ideas rápidamente, buscando desesperadamente una contramedida. Y finalmente se le ocurrió una idea. Tendré que apostarlo todo en esto. Nobita metió la mano en el bolsillo de 4 dimensiones y sacó un rollo de cinta. Cinta horizonte. E inmediatamente estiró la cinta a lo largo de los bordes de la sala de estar. En un instante, el fondo de la sala de estar se transformó en un mundo vasto e ilimitado. ¿Qué diablos es eso? Jian se quedó mirando en estado de shock. Esta es la cinta del horizonte. Abre un horizonte infinito. Solo tenemos que atraer a Sadako allí. Nobita gritó y fue el primero en lanzarse hacia la extensión infinita. Los demás no lo entendieron del todo, pero decidieron confiar en él y lo siguieron. Al ver esto, el gigante Sadako inmediatamente los persiguió y también entró en el espacio ilimitado. Al verla caer, el corazón de Nobita saltó triunfante. Muy bien. Ahora volvamos corriendo. Él gritó. Ah. En ese momento, el gigante Sadako dejó escapar un grito sónico escalofriante. Fue ensordecedoramente agudo y doloroso. Todos se taparon los oídos con agonía. Aprovechando el momento, la gigante Sadako extendió todo su cabello, capturando a todos y atrayéndolos frente a ella. En ese momento vieron su rostro claramente por primera vez. Era la de una mujer, pálida como la muerte, con los ojos completamente negros, llena de abrumadoras emociones negativas. Su apariencia era aterradora. Ah. Dorami. Usa un dispositivo, rápido. Jian gritó frenéticamente. No puedo. Tengo los brazos atados. No llego al bolsillo. Dorami negó con la cabeza. Por mucho que se esforzara, no podía moverse lo suficiente para alcanzar su bolsillo. Estamos condenados. Estamos totalmente condenados. Mamá. Sumeo gritó desesperado. Shizuka también estaba llorando. Maldita sea, no puedo rendirme así, incluso ahora, Nobita no había perdido la esperanza. Con todas las fuerzas que le quedaban, finalmente logró agarrar la varita atada a su cintura. Una vez más expecto patronum. Incluso estando atado, Nobita lanzó el hechizo. Una luz cegadora surgió a través del cabello que lo ataba. La gigante Sadako retrocedió incómoda y rápidamente liberó a Nobita. El gato blanco saltó una vez más y se abalanzó sobre la cara del gigante Sadako. E inmediatamente, dejó escapar otro gemido de dolor e instintivamente liberó a los demás también. Todos cayeron al suelo con un ruido sordo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Shizuka miró sorprendida al gato blanco brillante. Ese es el Patronus que invoqué. Vamos. Nobita explicó rápidamente y lideró la carga de regreso a la casa. Ahora que la gigante Sadako estaba enredada con el gato blanco, no podía prestarles atención. El gato se movió rápidamente, esquivando cada látigo de pelo. Una y otra vez, golpeó al gigante Sadako en la cara. El gato blanco irradiaba un aura intensa de energía positiva. Para la gigante Sadako, era como veneno, su némesis natural. La frustración y la ira crecieron en ella. ¡Ah! Finalmente, cuando el gato se acercó nuevamente a ella, dejó escapar un poderoso grito sónico. El gato blanco se hizo añicos en innumerables fragmentos de luz. En el momento en que desapareció, se dio la vuelta y vio a Nobita y a los demás corriendo de regreso a su casa. Sin dudarlo, ella lo persiguió.
Mientras tanto, de vuelta a la casa, aparecieron nuevamente más Sadakos. Gian y los demás atacaron inmediatamente con luces de solidificación. Nobita agarró la cinta. Ve y quédate en ese mundo horizonte para siempre. Arrancó la cinta y gritó hacia el gigante Sadako. En el momento en que se quitó la cinta, la conexión entre el espacio infinito y el mundo real se cortó. La gigante Sadako, a punto de entrar a la casa de Nobita, se abalanzó, pero cayó en el aire vacío. Parpadeó, ahora rodeada por todos lados por una extensión blanca ilimitada. Dentro de la casa de Nobita, el otrora agresivo Sadakos de repente se quedó congelado en el lugar. Entonces sus cuerpos comenzaron a chispear y a desintegrarse en motas negras parecidas a estáticas. Igual que la nieve de la televisión. Uno a uno, desaparecieron. Todos se quedaron mirando en estado de shock. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Tsuneo desconcertado. Debe ser porque la gigante Sadako quedó sellada dentro del espacio del horizonte. Estas Sadakos estaban conectadas a ella. Nobita adivinó, eufórico. ¿Quieres decir que, sin que su poder llegue aquí, los demás no podrán mantenerse? Dorami analizado. No importa cuál sea el motivo. Somos libres. Tsuneo gritó de pura alegría. Banzai. 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 Todos aplaudieron en voz alta, celebrando su victoria duramente obtenida. Ah, espera, ¿qué hay de la maldición de Sadako? ¿Sigue afectándonos? Shizuka preguntó de repente, preocupada. No hay problema. Lo arreglaré con la boca que mentira a la verdad. Dorami inmediatamente lo sacó, se lo puso y declaró que nadie más se vería afectado por la maldición de Sadako. Ah, y no os preocupéis. Ninguna de vuestras constituciones será más propensa a ver fantasmas. Dorami añadió y luego guardó el aparato. ¿Qué significa eso? Gian parpadeó, confundido. Escuché que quienes han visto fantasmas tienden a volverse más sensibles a lo paranormal después. Así que usé la boca de la mentira a la verdad para restablecer sus constituciones. Dorami explicó con una sonrisa. Dorami realmente pensó en todo. De verdad que no quiero volver a ver fantasmas nunca más. Tsuneo dejó escapar un suspiro de alivio, con la mano sobre el pecho. Sí, los fantasmas son demasiados. Nobita se secó el sudor de la frente. No quería volver a encontrarse con fantasmas durante el resto de su vida. Felicitaciones a Doraemon Universe por contener con éxito a Sadako. Recompensa. Espíritu de tipo humano con atributo fuego para Nobita Nobi de Digimon. En ese momento, una voz resonó en los oídos de Nobita. De repente apareció un Digivice en su mano. El espíritu de tipo humano con atributo fuego te permite evolucionar a un Digimon, Agunimon, con poderosa fuerza de combate. Evolucionar en un Digimon, Agunimon. Nobita miró el Digivice confundido. Nobita recibió el mismo tipo de recompensa que nosotros, Shizuka dijo con una pequeña sonrisa. Sí, me pregunto en qué tipo de Digimon se convertirá. Gian asintió con anticipación. Si no entiendes algo, pregúntanos. Tsuneo se palmeó el pecho con orgullo. Bien. De repente, Nobita recordó algo importante. Rápidamente metió la mano en el bolsillo tetradimensional y sacó a Doraemon. ¿Qué le pasa al hermano mayor? Al ver a Doraemon flácido e insensible, Dorami inmediatamente entró en pánico. Cuando encontré a Doraemon, ya estaba afectado por las emociones negativas de ese espacio. Sadako lo había controlado. Se liberó usando su fuerza de voluntad, pero se cortocircuitó en el proceso. Mientras Nobita contaba lo sucedido, las lágrimas brotaron y corrieron por su rostro. Dorami, se puede reparar. Nobita agarró urgentemente los hombros de Dorami. Déjame echar un vistazo. Dorami inmediatamente sacó sus herramientas de diagnóstico y comenzó a escanear a Doraemon. Todos permanecieron tensos, temerosos de recibir malas noticias. Después de un rato, Dorami dejó escapar un gran suspiro de alivio. Parece que ninguno de sus componentes principales está dañado.
Si lo llevamos de vuelta al siglo 22, podrá repararse. Al escuchar eso, todos finalmente se relajaron. Pero y mientras llevo a mi hermano mayor de vuelta al futuro, no tendrán más problemas con los que lidiar aquí. Como esas especies enemigas que mencionaste antes, y la voz de Dorami estaba llena de preocupación. Solo entonces recordaron que, además de Sadako y el charco de sangre, todavía había especies enemigas invasoras en su mundo. Era muy probable que, mientras ellos se ocupaban de Sadako, otros ya hubieran sufrido a manos de estos invasores. Miraron la pantalla. Aunque la transmisión en vivo había terminado, las pantallas que mostraban las especies enemigas no habían desaparecido. La pantalla mostraba xenomorfos, pájaros de Timesap y autobuses depredadores. Los autobuses Predator estaban estacionados en ciertas paradas de autobús, aparentemente esperando a que anocheciera para partir. Se acabó el tiempo, las aves permanecieron en bosques profundos o en sistemas de alcantarillado. Se quedaron sentados quietos, pero sus ojos miraban en múltiples direcciones a la vez. En cuanto a los xenomorfos, ya habían comenzado a cazar. Varios residentes de la ciudad fueron arrastrados a las alcantarillas, sin que se sepa su destino. Al ver esto, Nobita y los demás se llenaron de preocupación. Debería quedarme y ayudarte a encargarte de las cosas aquí antes de traer al gran hermano de regreso al siglo 22. Dorami sugirió. No. De repente, Nobita gritó, sobresaltando a todos y casi haciendo que Dorami tropezara. Lo siento. Rápidamente la ayudó a recuperar el equilibrio. Doraemon también es importante. Por favor, llévenlo para que lo reparen. Nosotros protegeremos este mundo. Nobita se golpeó el pecho con determinación. Nobita. Los demás quedaron impactados al oír palabras tan fuertes de él. Había dicho cosas valientes antes, claro, pero siempre fue Doraemon quien lo ayudó a lograrlas. Necesitamos madurar. Doraemon está grave. No podemos dejarlo así. Tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. Nobita parecía completamente serio, no había ni rastro de fanfarronería. Y curiosamente, sus palabras tenían un cierto poder que conmovía los corazones de todos. ¿Estás realmente seguro de esto? Y Dorami nunca lo había visto tan decidido, pero aún así estaba preocupada. No hay problema. Ya tenemos las recompensas de la pantalla. Y lo que es más importante, aún tenemos el bolsillo cuatridimensional. Se dio una palmadita orgullosa en el bolsillo de su estómago. Al ver eso, todos no pudieron evitar mirarlo con expresión inexpresiva. Sí, el clásico Nobita. Así que, al final y tu confianza sigue dependiendo de los dispositivos. Tsuneo murmuró, dándose una palmada en la frente. Vamos, con todos estos monstruos, ¿cómo podemos no confiar en los gadgets? Nobita soltó una exclamación, tratando de justificarse. Lo entendemos. Shizuka intervino para suavizar las cosas. Además, quiero de verdad que reparen a Doraemon primero. Y quiero proteger el mundo yo mismo. Nobita miró a Doraemon con una expresión complicada. Tal vez finalmente se dio cuenta. Había confiado demasiado en Doraemon, y eso fue lo que lo llevó a esto. Nobita, Shizuka se conmovió por la sinceridad en sus ojos. Su mirada se suavizó. Genial, Nobita. Hagámoslo juntos. Incluso Gian estaba entusiasmado, ansioso por ir a luchar contra la especie enemiga ahora mismo. Pero, ¿deberíamos irnos ya? Acabamos de sobrevivir a una gran batalla y estamos completamente agotados. Tsuneo expresó la preocupación. Inmediatamente después de hablar, dejó escapar un gran bostezo. Y fue contagioso. El resto siguió su ejemplo, bostezando uno tras otro. La verdad es que todos estaban exhaustos y solo habían aguantado gracias a su fuerza de voluntad. Incluso los adultos quedarían mental y físicamente agotados después de lidiar con algo como el charco de sangre o Sadako. Y ni hablar de un grupo de niños. Pero ¿qué pasa si esos monstruos lastiman a la gente mientras dormimos? Shizuka estaba preocupada. Tengo una solución. Nobita chasqueó los dedos.
Podemos usar el detenedor del tiempo. Pausar el tiempo y dormir todo el tiempo que queramos. Los rostros de todos se iluminaron al darse cuenta. Ah, cierto, eso fue una cosa. Bueno, ya que lo has decidido, no te detendré. Pero volveré para ayudarte en cuanto pueda. Dorami sabía que seguir persuadiéndolos sería inútil y decidió apoyarlos. ¿Sí? No hay problema. Dejaremos a Doraemon a tu cuidado. Nobita extendió su mano con confianza. Dorami igualó su energía y lo agarró con firmeza. Una promesa hecha. Y Universo Tiga, después de la medianoche varios autobuses circulaban por rutas que no deberían existir. Dentro de esos autobuses, muchos pasajeros parecían horrorizados y presas del pánico. Porque no se dirigían a ningún lugar al que pretendían ir. ¿Dónde estamos? Bájenos de este autobús. El conductor es un cadáver. Algo anda mal con este autobús. ¡Ayuda! Está embrujado. Los pasajeros gritaban uno tras otro, presa del terror. Unos momentos después, todos los autobuses se detuvieron frente a un túnel abandonado. Y entonces, sorprendentemente, la parte delantera de cada autobús se abrió como la boca de una bestia gigante, con las mandíbulas abiertas de par en par. Todos los pasajeros fueron escupidos violentamente al suelo. Decenas de ellos salieron corriendo, ahuyentados por el miedo, apiñados mientras miraban fijamente a los autobuses que los rodeaban. Los autobuses comenzaron a extender patas como de insectos, y alas de insectos se desplegaron desde sus espaldas. Estos eran los autobuses Predator. Esta noche marcó su primera cacería en el universo Tiga. Desde lo más profundo del túnel, se escuchó un coro de chirridos parecidos a los de los grillos. Un enjambre de autobuses Predator más pequeños salió arrastrándose. Aún no habían aprendido a rodar sobre ruedas, sino que se arrastraban con sus patas de insecto. En poco tiempo, casi 30 autobuses Predator, grandes y pequeños, habían rodeado a los más de 100 pasajeros. Ahora. De repente, un hombre que llevaba una gorra se levantó y gritó. Sacó una pistola de su cintura y abrió fuego contra el autobús Predator más cercano. El arma disparó rayos láser. Los demás siguieron inmediatamente la orden, como si estuvieran realizando un truco de magia, sacando pistolas láser de debajo de sus abrigos y abriendo fuego por todos lados. Completamente sorprendidos por el contraataque, los Predator buses gritaron de dolor mientras chispas volaban de sus cuerpos y se tambalearon hacia atrás en retirada. No esperaban que su presa contraatacara. ¿Por qué estos pasajeros llevaban armas? ¿Y por qué estaba Munakata aquí? Fue porque estos pasajeros eran en realidad agentes de la oficina de seguridad de TPS disfrazados. Al mismo tiempo, la unidad 1 voló por encima. Pónganse las máscaras. Al ver el avión, Munakata inmediatamente sacó una máscara de gas de su cuello y se la puso. El resto siguió rápidamente. Gen-1 descendió cerca del suelo y liberó una densa niebla blanca desde su tren de aterrizaje. Cuando los autobuses Predator inhalaron la niebla, inmediatamente comenzaron a temblar violentamente antes de colapsar. Sus extremidades temblaban incontrolablemente, incapaces de mantenerse en pie, claramente tranquilizados. De hecho, la niebla blanca era un poderoso gas anestésico. Realmente eran monstruos disfrazados de autobuses. ¿Quién se atrevería a usar el transporte público después de esto? Shinhan no podía creer lo que estaba viendo. Afortunadamente, teníamos información de Gaiamon, o quién sabe cuántas habrían sido víctimas. Ori habló solemnemente. Más temprano esa noche, cada computadora TPS había recibido un mensaje de Gaiamon. El mensaje detallaba todo sobre los xenomorfos y los autobuses depredadores, incluidas sus ubicaciones. Solicitó la asistencia del TPS. Fue Daigo quien le pidió a Gaiamon que hiciera esto. Su objetivo era doble: reclutar personal adicional y garantizar que otros compartieran las recompensas, aumentando su fuerza para enfrentar amenazas futuras. Entonces le pidió a Gaiamon que cargara la información en cada terminal de la red de TPS.
En este punto, Gallamon ya era reconocido por todos como un aliado de confianza de Tiga. Así que su mensaje fue tomado en serio. TPS pasó la tarde disuadiendo a los civiles de viajar en autobuses nocturnos y en su lugar envió agentes a las estaciones, disfrazados de pasajeros, para emboscar a los autobuses Predator. Ellos siguieron el juego y se dejaron llevar a la guarida de los monstruos. Todas sus reacciones de miedo habían sido una actuación para engañar a los autobuses depredadores y hacerlos sentir lo suficientemente seguros como para transportarlos a casa. Ahora los autobuses permanecen paralizados, sometidos por la anestesia. Poco después, varios aviones de transporte TPS descendieron. Cuando aterrizaron, tropas fuertemente armadas desembarcaron y comenzaron a cargar los autobuses Predator para fines de investigación. Esta misión fue pan comido. Estos tipos son espeluznantes, pero no tan duros. Shin dijo después de salir del Gen 1, viendo cómo se llevaban los autobuses. No bajes la guardia. ¿Quién sabe cuándo podrían tomar represalias? Munakata se mantuvo cauteloso como siempre. Ori, ve con el equipo de transporte y ayuda con la investigación. Shin, tú me acompañas. Revisaremos la zona y buscaremos a los rezagados. Comenzó a dar órdenes. Ambos hombres se mantuvieron erguidos y saludaron secamente. Comprendido. Cuartel General, aquí Munakata. La captura de los autobuses Predator se completó con éxito. Estamos inspeccionando los alrededores. Munakata informó a través de la radio. Cuartel General del equipo Victory. Entendido. Buen trabajo, capitán. El capitán Iruma respondió y luego se volvió hacia Yagami. ¿Cómo está manejando el equipo la situación de los xenomorfos? Han llegado a la mina subterránea. Yagami respondió rápidamente. Bien. Oremos por su seguridad. Iruma dijo sinceramente. En ese momento, en las profundidades de una mina subterránea, Daigo, Reina y más de 20 agentes del Buró de Seguridad de TPS armados con hipercañones Victory avanzaron hacia los túneles. En el exterior había unidades adicionales esperando para brindar apoyo. Daigo, ¿crees que el capitán y los demás estarán bien? Reina susurró. Estoy seguro de que estarán bien. Daigo respondió con confianza. Ya había visto en la pantalla que los autobuses Predator habían sido capturados y transportados. Habían existido en este mundo por un tiempo pero solo comenzaron a cazar de noche, por lo que aún no se habían multiplicado ni dañado a los civiles. Eran relativamente fáciles de manejar. TPS estaba muy interesado en investigar monstruos capaces de imitar autobuses. Pero para Daigo, la verdadera amenaza seguían siendo los xenomorfos. Ya habían hecho daño a muchos. Y sus capacidades evolutivas eran aterradoras. No podía evitar preocuparse de que se volvieran mucho más peligrosos. Hay un cuerpo. De repente, Reina gritó. Un cadáver yacía delante. La mitad inferior del cuerpo había desaparecido por completo y la mitad superior colgaba de hebras de intestino. Algo grotesco, indescriptible. Aunque todos aquí habían visto monstruos antes, este era un cadáver humano. La espantosa visión hizo que muchos se atragantaran de horror. Todos estén alerta. Se va a poner peligroso. El descubrimiento dejó en claro que se encaminaban hacia un gran peligro. Todos los agentes se prepararon y siguieron adelante. Lo que no sabían era, sobre ellos, ocultos en las sombras del techo de la mina, varios xenomorfos observaban en silencio. Luego comenzaron a arrastrarse por el techo, desapareciendo en la oscuridad. Daigo y su equipo no tenían idea de que ya estaban siendo acechados por xenomorfos mientras se adentraban cuidadosamente en la mina. En el camino se encontraron con varios cadáveres. Ninguno estaba intacto. Todos los cuerpos estaban desgarrados por la mitad o les faltaban miembros, algo grotesco y horroroso más allá de lo creíble. Con solo mirarlos se nos puso la piel de gallina a todos. Goteo. Una gota de líquido cayó sobre los hombros de los dos últimos miembros del equipo. Miraron hacia arriba confundidos.
solo para ver un xenomorfo descendiendo desde arriba. El terror apenas había comenzado a aparecer en sus rostros, pero antes de que pudieran reaccionar, sus cabezas fueron agarradas por las garras de la criatura y arrastradas hacia la oscuridad. El movimiento del xenomorfo fue tan rápido y silencioso que nadie que iba delante notó nada. Un poco más adelante en el túnel, dos cabezas más de xenomorfos emergieron de las grietas entre las rocas a ambos lados de la pared del túnel. Las grietas eran tan oscuras que nadie las habría visto sin una linterna. Los dos xenomorfos se acercaron rápidamente y arrastraron a dos personas más hacia la grieta, una vez más, sin hacer ruido. Momentos después, la sangre brotó de las grietas de la roca. Daigo sintió que algo no iba bien y se detuvo, observando el área con cautela. ¿Qué pasa, Daigo? Rena se quedó perpleja por su parada repentina. Siento como si algo nos estuviera siguiendo. Los instintos de Daigo eran agudos y confiaba en ellos completamente. En realidad, Rena movió su linterna con curiosidad. Pero el rayo no mostró nada. SSSSHHH. Daigo escuchó un leve ruido de raspado, como si algo se moviera. Su inquietud se profundizó. Probablemente le estés dando demasiadas vueltas. Vamos. Un oficial lo instó a avanzar. Esperar. Daigo finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Nos falta gente. Debería haber más atrás. Señaló hacia la parte trasera del grupo y su expresión se tornó seria. Los demás se giraron rápidamente para contar, pero era difícil saber exactamente quién había desaparecido. Tiene razón. Faltan 4. Un miembro gritó. Y entonces, una garra apareció sobre su cabeza y, en un instante, fue arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad. Van. 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 E inmediatamente estallaron disparos. ¡Ah! Se escuchó el grito espeluznante del hombre. Finalmente todos se dieron cuenta. Estaban bajo ataque. Todas las linternas se dirigieron rápidamente hacia el pasillo oscuro. Pero todo lo que vieron fue un rastro de sangre. Entonces, Daigo escuchó más de ese escalofriante sonido raspador. Ahora venía de todas las direcciones. Escanea el perímetro con luces. Daigo gritó mientras apuntaba su rayo en un amplio barrido. Los demás le siguieron y de repente, en el techo y a lo largo de las paredes del túnel de la mina, se arrastraban más de una docena de xenomorfos. Se habían estado moviendo en sincronía con el grupo, evitando ser detectados al mantenerse fuera de los rayos de luz individuales. Pero una vez que todos enfocaron sus luces al mismo tiempo, quedaron expuestos. ¡Ra! Con su cubierta descubierta, los xenomorfos saltaron para atacar. ¡Abran fuego! Van. 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 Todos abrieron fuego con sus armas láser. Pero los láseres no tuvieron efecto sobre los xenomorfos. En cambio, el ataque solo los enfureció aún más. Barra oblicua. Grito. Crujido. Sonidos horribles llenaron el túnel. Con solo unos pocos golpes, los xenomorfos atravesaron a más de una docena de personas, y sus garras destrozaron sus cuerpos. Sus colas atravesaron a la multitud, haciendo volar los cadáveres, chocando contra los miembros restantes del equipo y dispersándolos. En apenas unos segundos, el equipo quedó totalmente desorganizado y superado. ¡Ah! Daigo fue golpeado contra la pared de la cueva por un cuerpo volador y cayó con fuerza al suelo. Él miró hacia arriba y vio a Rena temblando en el suelo, disparando desesperadamente su arma vacía a un xenomorfo que se acercaba. Las balas se habían agotado hacía tiempo. Su resistencia fue inútil. A su alrededor, varios otros supervivientes estaban siendo devorados vivos por las criaturas. Rena solo podía mirar, paralizada por el miedo y las náuseas. El xenomorfo que se acercaba pareció percibir su miedo. Su rostro demoníaco se retorció en una sonrisa monstruosa. Levantó sus garras lentamente, como saboreando su terror. El corazón de Rena latía con fuerza y su cuerpo se congeló. Entonces, borrar.
Auge. Un láser se dirigió a la cabeza del xenomorfo, provocando una explosión masiva. Gritaba. La criatura gritó de dolor cuando un enorme agujero le atravesó el cráneo, arrojando sangre corrosiva que comenzó a derretir el suelo debajo de ella. El fuerte chillido atrajo la atención de los otros xenomorfos. Grieta. De repente, Tiga apareció al lado de Rena. Con un solo puñetazo, golpeó al xenomorfo dañado, rompiéndole el cráneo en pedazos. Tiga. Rena miró hacia arriba en estado de shock y alegría. Ella nunca esperó que Tiga apareciera aquí. Tiga se giró brevemente hacia ella y asintió con firmeza. Luego miró su puño. La sangre del xenomorfo silbaba y humeaba mientras intentaba quemarle la piel, pero era inútil. El cuerpo de Tiga era demasiado fuerte para ser dañado por tales ácidos. Screech. Los xenomorfos restantes gritaron con furia, reconociendo la amenaza. Tiga adoptó una postura de combate. Miró a los supervivientes, algunos de ellos peligrosamente cerca del enemigo. Un movimiento en falso y se producirían daños colaterales. Tiga presionó sus dedos sobre el cristal que tenía en la frente. El cristal emitió un brillo púrpura. En un instante, Tiga cambió al tipo esquí. Desapareció de su lugar y apareció instantáneamente frente al xenomorfo más cercano, asestándole una patada voladora que lo envió contra la pared. Luego se dirigió hacia otro y lo aplastó con un puñetazo, enviándolo a volar también, tan rápido que parecía que todos los ataques ocurrieron simultáneamente. Esquita Tiga era rapidísimo. Con cada golpe, pasaba sin problemas al siguiente. Los otros xenomorfos intentaron esquivarlo, pero ninguno pudo moverse lo suficientemente rápido. En menos de 2 segundos, Tiga atravesaba el campo de batalla, alcanzando un objetivo tras otro. Las imágenes residuales lo seguían como clones de sombras. Él era imparable. Final del capítulo.